que os hayáis apuntado a este webinar que organiza FSH de Spain junto a Duje Cañestro de Duje Yoga, ¿vale? Aunque nos conocemos prácticamente todos, vamos a decir un poco que, bueno, FSH de Spain es la Asociación Española de Distrofia Muscular Facioscapulohumeral, ¿vale? Que es una enfermedad eh, minoritaria, neuromuscular y de carácter genético que afecta eh, al músculo esquelético y que puede aparecer en cualquier momento de la etapa vital y tiene una gran variabilidad de síntomas, ¿vale? Eh, Sin más, voy a presentar a Luge, que es nuestro maestro de hoy de ceremonias. Y bueno, de Duge, Duge es cántabro, ¿vale? Vive o nació en un pequeño pueblo de los picos de Europa. Lleva practicando yoga y meditación durante 12 años y en los últimos 5 se ha dedicado más intensamente, digamos, a acompañar a las personas en su proceso de desarrollo personal a través de una terapia llamada Ayurveda, ¿no? Es una terapia Ujú. india. Si ves que hay algo que no digo correctamente, corrígeme, por favor. Está perfecto. Vale, actualmente se dedica a esto, al desarrollo de la autoconciencia y a mejorar el bienestar con este tipo de técnicas, ¿no? De yoga, Ujú. meditación y, bueno, lo que queremos con este ciclo de 3 webinars es profundizar un poco en uno de los elementos más importantes, ¿no? Que regulan la mente y el cuerpo, que es la respiración. Y bueno, yo creo que mejor que nadie él puede contarnos un poquito de qué va a ir el webinar y lo que nos va a contar en el día de hoy y en las posteriores sesiones que serán el día 13 de diciembre y el día 9 de enero, ¿vale? Entonces, bueno, Duje, gracias por esta colaboración. Estamos muy curiosos a ver qué nos cuentas, así que adelante. Muchas gracias, Dani. Bienvenidos todos. Muchas gracias por participar, por haber sacado un ratito, no solamente para venir a escucharme, sino para dedicarlo a vosotros, a ti y a tu salud. Como bien ha dicho Dani, yo me dedico a enseñar yoga y dentro de la práctica del yoga hay algunas técnicas que son de respiración, para la meditación, en la utilización de la atención para el cuerpo, para la mente, para las emociones. Entonces, durante estos módulos que hemos organizado, que van a ser 3 sesiones, como bien ha dicho, quería explicaros un poco en profundidad cómo funciona el mecanismo de la respiración dentro del cuerpo a nivel físico, cómo sirve la respiración como puente entre las emociones, entre las ideas y entre el cuerpo, y cuáles son los aspectos más sutiles que no solamente os voy a explicar en los próximos módulos, sino que vais a poder ir experimentando a medida que pasen los días. Hay una parte teórica dentro de lo que vamos a hacer y luego una parte práctica en la cual yo os voy a proponer hacer unos ejercicios para que no solamente se quede en una anécdota, sino que podáis día a día ir llevando mayor conciencia a cómo la respiración sirve de puente y cómo os ayuda a mejorar vuestra capacidad de percibir el cuerpo, percibir las ideas y percibir las emociones, estando menos vinculados o siendo menos reactivos a cualquiera de estos procesos y teniendo mayor poder de elección sobre ellos, utilizando la respiración como medio para modificar cómo pensamos y cómo sentimos. ¿Sí? Como cualquier tipo de trabajo y de práctica lleva su tiempo, pero por suerte la respiración es algo que podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, en el día de hoy lo que voy a hacer es daros una explicación sobre cómo es el cuerpo y cómo es el movimiento de la respiración. Después vamos a ver algunos estudios que se están realizando más en relación con la neurociencia, para que no sea algo esotérico como parece que es el yoga, con las energías y con una cultura tan distante como es la India, sino que podamos entender con nuestra mente y nuestras normas de qué manera, cuáles son los efectos que tiene la respiración, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que se activan y por qué desde un punto de vista científico. Y por último, vamos a dejar una sección para las preguntas, por si tenéis cualquier tipo de duda,
y si puedo responderla y entra dentro de mi conocimiento, estaré encantado de arrojar un poco de luz ahí. Vale. Lo primero de todo es poner énfasis en que la respiración es uno de los pocos procesos de nuestro cuerpo en el cual podemos incidir de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu intestino grueso, intestino delgado, en tu estómago, no tienes cabida, ¿no? Funciona como funciona, al ritmo que le toca y nosotros no podemos hacer nada para modificarlo. Sin embargo, la respiración es una de nuestras facultades vitales más esenciales, porque en unos minutos sin respirar morimos, y sin embargo podemos tener la capacidad de modularla a nuestra voluntad, ¿vale? Esto abre una gran cantidad de posibilidades. Lo primero de todo porque es la principal fuente de energía que tenemos en el organismo. A nivel celular, la primera fuente de energía es el oxígeno. Es de lo que se alimentan nuestras células, incluso antes que de la glucosa. De manera que respirar es una acción capital en que todo funcione de manera acorde o lo más acorde posible. ¿Qué ocurre con la respiración en nuestro cuerpo? ¿De qué forma nosotros podemos incidir en ella? Lo primero es conocer cuáles son los elementos que están involucrados. Por eso os quiero hablar de la respiración natural, cómo ser conscientes de cuál es la respiración natural en cada uno de vuestros cuerpos. Todos tenemos un músculo, que es el músculo diafragmático, que tiene más o menos esta forma y que rodea todos los órganos por encima, justamente al final de nuestra zona de las costillas, de manera que separa los pulmones y el corazón del resto de órganos vitales que existen por debajo en la parte del abdomen. Si lleváis vuestra mano derecha por encima del ombligo, entre el ombligo y el corazón, vais a notar cómo al inspirar, la mano tiende a alejarse de vuestro cuerpo y las costillas tienden a abrirse, ¿vale? Este músculo, que tiene esta forma, pero así, como un disco, lo que hace es, se extiende en todas las direcciones y vuelve a su tamaño. Cuando se contrae, se abre, generando espacio, permitiendo que el aire entre en los pulmones y estos se amplíen, donde sucede el proceso respiratorio, el intercambio de gases, y cuando se relaja, vuelve a su tamaño original, vaciando y expulsando el aire. Vale, a este nivel yo creo que lo entendemos todos, cómo funciona. Es importante, sobre todo cuando hay poca movilidad en el cuerpo en general, hay un nivel bajo de ejercicio en el día a día, que te des cuenta de que la respiración no está sucediendo en la parte baja de tu abdomen, ¿vale? Que está sucediendo por encima del ombligo y en la parte intercostal. Voy a bajar un poco la cámara para que lo veáis. La respiración tiene que suceder en este área. Mi ombligo estaría aquí. Muchas veces habréis escuchado que hay que respirar con la parte baja del abdomen e inflar todo el abdomen. Sin embargo, esto no es nada aconsejable porque relaja tanto todo el suelo pélvico y los músculos que sujetan nuestros órganos internos que perdemos toda la tonalidad. Y lo que queremos es justamente lo contrario. Queremos llevar la atención de la respiración a nuestra zona torácica de manera que con el movimiento de ampliación que hagamos en toda la parte alta, hagamos una ligera contracción natural y sin esfuerzo del suelo pélvico. Se genera como una absorción del abdomen y del suelo pélvico. Esto no solamente favorece mantener el tono, sino que también ayuda a que el flujo sanguíneo sea más adecuado dentro de los órganos. El ritmo constante de la respiración marca un compás. Este movimiento que hacemos de inhalar y exhalar genera un compás por presión dentro de nuestras arterias y de nuestras venas. De forma que una respiración consciente y una respiración acompasada, el primer efecto que tiene a nivel fisiológico y físico es la oxigenación y la limpieza del torrente sanguíneo a nivel de los órganos. Esto sucede también cuando nos movemos, pero en casos muy concretos como el que estamos tratando con la asociación FSHD, esto es capital para que el funcionamiento de los órganos sea el más adecuado posible, sobre todo en estadios más avanzados donde hay falta de movilidad. A nivel físico,
Esto lo vais a notar simplemente si hacéis 3 o 4 respiraciones profundas y lentas, ¿vale? Es en lo que vamos a incidir hoy. Coge tus manos y colócalas así en forma de copa a los laterales en tus costillas. Inhalando por la nariz, coge aire y aleja las costillas entre sí de manera que tú notes en las manos la presión que estás haciendo con ellas. Y al exhalar, empuja con tus manos las costillas para ayudar al vaciado completo de los pulmones. Date cuenta que lo primero que se mueve es la franja intercostal y a medida que vas llenando, el pecho también se abre y por último las clavículas tienden a subir, a ascender. Y cuando exhalas, empujas de nuevo las costillas, el pecho desciende y por último las clavículas descienden también. Haz este ejercicio un par de veces, de forma que, inhalando, alejes las costillas entre sí, eleves el esternón y por último, eleves levemente las clavículas. Y exhalando, comprime las costillas desde los laterales, baja el pecho y el esternón y por último, las clavículas. En yoga, esta es la manera natural de respirar. Y esta es la manera en la que tendríamos que acostumbrar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a respirar, ¿vale? Hay una relación muy estrecha entre la respiración y nuestro estado anímico, nuestro estado de sentimientos o nuestro estado de reacción ante todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros conscientemente requerimos de prácticamente un segundo en llevar un estímulo hasta nuestro cerebro y tener una respuesta en nuestra mente consciente, ¿vale? Sin embargo, las actuaciones que nuestro cerebro envía al resto de nuestro cuerpo es mucho, mucho más rápida. De manera que la respiración condiciona el tipo de pensamiento que vamos a tener. Si tenemos un peligro, antes de nosotros percibir conscientemente un peligro, nuestro cerebro lo interpreta y ya lleva una información al cuerpo para generar química, para cambiar el ritmo respiratorio y adecuarnos lo más rápido posible para solventar ese peligro. Lo que vas a hacer con esta respiración consciente es justamente lo contrario, es inducir de manera voluntaria a tu cerebro y a tu cuerpo a un estado de calma, de relajación, de recuperación, de activación del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de que puedas dormir, de que puedas descansar, de que te puedas librar del estrés, de que los mecanismos de recuperación y de sanación de tu cuerpo se activen. ¿Vale? Mm, ¿Qué más sucede con la respiración? Hay elementos que son clave dentro de la respiración, que es por dónde respiramos, ¿no? Nosotros tenemos la nariz y tenemos la boca, pero si respiramos por una o por otra, cambia radicalmente el efecto que tiene en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Entonces, la inspiración, o al menos los últimos estudios están demostrando que la inspiración debe ser siempre vía nasal, por la nariz, ¿vale? La inspiración hace que activemos partes de nuestro cerebro y la exhalación permite que relajemos y que disolvamos las emociones. Sirve como un bálsamo a nivel emocional. Hace una regulación continua entre cómo inhalas activando el cuerpo y al exhalar cómo desactivas las funciones. Inhalando entras en un modo de acción y exhalando entras en un modo de relajación. ¿Cómo sucede esto? Cuando tú inhalas por la nariz, aparte de filtrar el aire, limpiarlo, calentarlo y humedecerlo para que entre en los pulmones, activas un nervio, un bulbo que tenemos, que es el nervio olfativo. Este nervio olfativo, a diferencia de los otros sentidos, tiene un canal directo a una parte concreta del cerebro, ¿vale? Todos los demás se juntan en un punto y luego son procesados. Sin embargo, el nervio olfativo es tan importante que directamente se conecta con una parte de nuestro cerebro que se encarga de ciertas gestiones, como puede ser la concentración, la calma, la relajación y la gestión de las emociones y sobre todo de la memoria. Por esto es súper importante
que inhales por la nariz, porque vas a recordar muchísimo mejor. Vas a tener la capacidad de conectar con tus emociones y vas a tener la capacidad de estar mucho más atento. Poco a poco, a medida que vayas haciendo los ejercicios, te vas a ir dando cuenta de que cuando inhalas, tu atención se dispara. De forma que si ahora me estás escuchando e inhalas, vas a recordar muchísimo más mis palabras que si estás exhalando. Y no porque estés prestando menos atención, sino porque el mecanismo de tu cerebro funciona de esta manera. Inhalando activas, pones la atención alerta y exhalando relajas el organismo. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando estamos en situaciones de estrés, tensión, malestar, tener la capacidad de regular nuestra respuesta nos permite cambiar de un estado de acción, de reacción a lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, a un estado de más pasividad, de observación. ¿Sí? Y igual no es el mejor de los ejemplos, pero en los partos siempre se dice respira. Y se dice por una razón muy concreta, porque es necesario que el cuerpo tenga los estímulos necesarios para funcionar dentro del rango correcto. Y esto es lo que vais a aprender a lo largo de estos días con los ejercicios que vamos a trabajar. Hay una parte muy interesante de estas áreas que se activan dentro del cerebro que creo que es fundamental entenderla cuando estamos pasando por un momento de malestar o cuando estamos en una situación con una enfermedad y dolor. Y es que una respiración lenta con una exhalación larga inhibe los receptores del dolor del cuerpo. Cuando digo que los inhibe, no quiero decir que los desconecte, pero sí que modula la intensidad que sentimos de dolor, ¿vale? Esto es súper importante. Lo que ocurre en los partos ocurre con cualquier persona que se dedique a hacer un uso extremo de su cuerpo o a vivir en situaciones que son demasiado intensas. Entonces, respirar cambia radicalmente cómo sientes el cuerpo y cómo percibes la realidad que te rodea. Mm, Para aprender a respirar de esta manera, tengo una propuesta para vosotros, que es hacer un ejercicio que se le conoce como el 3-6. Es de los más sencillos. Consiste en inhalar en 3 tiempos y exhalar en el doble de tiempo, en 6. Siempre dentro del rango que sea factible para cada cual, ¿vale? Tenemos capacidades diferentes y esto es algo que se puede desarrollar, pero sobre todo es para empezar a llevar la atención a que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación y que poco a poco, día a día haciendo este ejercicio, seas capaz de modificar tu estado automático de respiración, ¿sí? Si hablamos que una respiración larga y tranquila y profunda tiene todas estas cualidades positivas dentro del cerebro y dentro del organismo, una respiración corta y agitada es justamente lo contrario, ¿vale? Cuando tenéis un estado de alteración emocional, un pico de estrés, de ansiedad, en algún momento habréis sentido algo así y la respiración se vuelve rápida, superficial y corta, solamente funcionando en esta franja de aquí y te bloqueas. Llevar la respiración lenta y larga te pone en una predisposición continua a estar en un estado de calma y relajación. Y en yoga y en ayurveda, cuando existen estos estados de calma y relajación, hay una gran claridad mental. Esto ayuda a tener perspectiva, ayuda a desvincularte de los procesos fisiológicos del cuerpo y de los procesos psicológicos de la mente, lo cual a veces es una bendición. No sé qué tan bien pensáis, qué tan mal pensáis de forma normal, pero a veces tener un poco de espacio contigo mismo es fantástico. Hay una, hay una mujer muy interesante, que seguramente la conozcáis, que se llama Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica y está haciendo unos estudios desde el 2012
muy inspiradores que detallan de manera científica cómo el pranayama, que es el uso de la respiración en el yoga, tiene unos efectos sobre todas las partes del cuerpo. Entraremos en más detalle sobre esto en el segundo taller que hagamos, pero quiero que entendáis que dentro del organismo nada está desconectado del resto de las partes, ¿vale? Hay funciones de nuestro cuerpo que podemos entender por separado, como es la mente o como es el corazón, pero ambas están continuamente en relación y son interdependientes. Unas condicionan a las otras. Nazaret, en muchos de sus estudios, ha sido una de las pioneras y primeras personas que ha empezado a relacionar la respiración con diferentes órganos y con diferentes partes del cuerpo, entendiendo de qué manera están relacionadas y cómo la incisión en esta respiración no solamente cambia el cómo piensas, el cómo reaccionas, sino también el cómo funciona tu microbiota, el cómo funcionan tus digestiones, el cómo funciona el latido de tu corazón y su ritmo de forma continuada. Otra de las cosas que sucede cuando se respira de una manera más lenta, más tranquila y más consciente es que se empieza a generar un hábito dentro del cerebro. ¿Vale? Hay un término que se llama neuroplasticidad, que es cómo somos capaces de generar nuevas redes neuronales y hacer que nuestro cerebro crezca. Crece no solamente porque hay más redes neuronales, sino porque se generan nuevas neuronas. Esto es súper, súper importante, porque antes se pensaba que solamente los niños podían hacer estas cosas, ¿no? Y que cuando ya íbamos creciendo y éramos más mayores, estábamos completamente abocados al fracaso de seguir las pautas y los ritmos que siempre habíamos tenido y que era imposible cambiar. Seguro que habéis escuchado esto de una persona joven, cambia fácilmente, pero una persona mayor no puede cambiar de ninguna de las maneras. Para una persona mayor es más difícil cambiar, porque ya tenemos unos hábitos y unas redes neuronales muy establecidas, pero sigue siendo posible a nivel fisiológico. De manera que el hábito, la constancia y la repetición marcan la diferencia entre lo que somos capaces de alcanzar y lo que no. Y esto para mí es súper esperanzador en todos los aspectos que queráis involucrar de vuestra vida, porque en unos 50, 60 días somos capaces de generar una red neuronal nueva. Esto quiere decir que la repetición de una acción durante ese tiempo va a permitir que cambiemos la fisionomía de nuestro cuerpo, la fisionomía de nuestro cerebro y la relación que existe entre las diferentes partes. ¿Por qué os digo esto? Porque durante los próximos 21 días, antes del siguiente webinar, la propuesta es que hagamos este ejercicio de respiración, que hagáis este ejercicio cada día 10 minutos. Y cuando terminéis, que anotéis la sensación que tenéis. Porque no es solamente hacer algo de forma mecánica. En yoga, lo importante es la experiencia, es la realización de una práctica. No existe el yoga si no existe la acción. No es solamente algo teórico. Entonces, es súper importante para generar un cambio dentro del cuerpo y dentro de la mente que lo llevemos a cabo, que no se quede únicamente en, "Ah, yo sé esto, Nazaret Castellanos dice esto, Duge también lo corrobora, pero eso no marca la diferencia en cómo tú te sientes, en cómo experimentas y en cómo funciona tu cuerpo y tu cabeza. Entonces, si tenéis para apuntar, apuntad. 10 minutos cada día durante 21 días. Inspirar por la nariz durante 3 tiempos y exhalar por la nariz durante 6 tiempos, el doble de tiempo en la exhalación que en la inhalación. Podéis repetirlo cuantas veces sea. Respirar por suerte es algo que sienta bien a todo el mundo y no tiene contraindicaciones en ejercicios sencillos. Entonces, podéis hincharos. Importante que apuntéis después qué sensaciones tenéis, qué sientes en el cuerpo, qué sientes en la mente, si conectas con algún tipo de emoción, si la emoción se ha transformado desde el inicio del ejercicio
hasta el final del ejercicio. Y si la capacidad respiratoria que tienes es muy buena y te ves muy bien, muy cómoda dentro de este rango de 6-3, puedes ir aumentándolo. 4-8, 5-10. De media, respiramos unas 15-20 veces por minuto. Pero para que se activen todos los beneficios de la respiración dentro de nuestro organismo, estos estados que os decía de calma, de relajación, de recuperación, deberíamos respirar entre unas 10 veces por minuto. Lo digo simplemente para que seas consciente de cómo algo automático puede cambiar el estado interno de tu cuerpo y de tu mente de un modo súper sencillo, que es llevando atención ahí. Y que esta atención, de forma continuada durante unos 60 días, es capaz de reconfigurar cómo respiras de manera autónoma y producirte un efecto de calma, relajación de forma continuada, pero requiere de un tiempo de práctica. Por eso, estos webinars están planteados de esta manera, para que nos veamos cada 21 días y podamos ir avanzando en esta práctica de forma que cuando termine el webinar, los tres, tengas la capacidad de autogestionarte de una manera súper sencilla, porque lo más difícil siempre es el principio. Hay una primera parte de integración donde todo parece complicado, difícil, un desorden. Luego hay una segunda parte que es de acomodación, en la que todo es más o menos raro, pero empiezas a sentirte cómodo. Y luego está la tercera parte en la cual ya empiezas a percibir los beneficios de haber incorporado una nueva rutina, un nuevo hábito, porque nuestro cerebro tiene esta capacidad de modelarse a sí mismo con la repetición, pero hace falta un tiempo mínimo para que esto sea viable. Hay un, hay un refrán, que lo tengo por aquí apuntado, que dice que una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Y con estos ejercicios quiero que os deis cuenta de que tenéis un proceso que es mental, que está continuamente funcionando de manera autónoma, sin vuestro consentimiento, sin vuestro permiso, pero que de manera gradual y controlada vais a ser capaces de observarlo y no identificaros con ello. Esta es una de las grandes cualidades que tiene el trabajo con la respiración. Es el estar fuera o lejos de los procesos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y esto no tiene valor. No tiene valor cuando te encuentras mal ni cuando te encuentras bien, porque todos tomamos decisiones muy malas también por un exceso de felicidad y de alegría. Pero también tenemos reacciones muy malas cuando tenemos un estado en el que nos encontramos fatal. Entonces, esto no es solamente para cuidarse a uno mismo, sino para entender que todo lo que hacemos tiene un impacto en las personas y en el mundo que nos rodea. Y tener la capacidad de separarnos mínimamente de estos procesos permite que tomemos unas decisiones más adecuadas. Y para mí esto es entrar en un estado de mayor conexión con el medio, con el entorno, con uno mismo, porque tienes la capacidad de percibirte, analizarte y después tomar una decisión, pero sobre todo de que exista una mayor cohesión con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mm, Estoy comprobando que no me deje nada en el tintero de lo que quería deciros hoy. Muy bien. ¿Habéis apuntado todos el ejercicio para estos días? Vale. A grosso modo, quería que este webinar de hoy fuese un poco introductorio, más que para dar datos teóricos para que podáis tener sensaciones, ¿vale? Para que estos días podáis trabajar y tener sensaciones. Entonces, vamos a empezar con la sección de preguntas. Dani, si quieres hacer de moderador, que sé...
¿Se te da muy bien? Si tenéis alguna duda o queréis que aclare algún punto que no haya quedado lo suficientemente cristalino o algo que tengáis por la mente. Sí, pues como hemos dicho, el que quiera preguntar levanta la mano, abre su micro y directamente que pregunte, ¿vale? Por ejemplo, Igor quiere contar, quiere decir algo. Dale, Igor. Buenas tardes, Duye. A ver, ¿puedes hacer un ejemplo práctico para que lo podamos ver para los que no somos expertos? Porque a mí no me cuadra 3-6, no me da. Entonces, por un lado, hacer un ejemplo práctico de cómo es esa respiración. Podemos hacer, por ejemplo, con un 3-6 que has dicho. Y por otro lado, eh, ¿cuándo recomiendas hacerlo? Si a primera hora de la mañana, que igual estamos más relajados, o a última hora de la tarde, si ha habido día ajetreado de trabajo o de lo que sea. Y por último, eh, eh, ¿el tiempo crees que es mejor? O sea, empezar siempre con 10 minutos y la postura en la que lo tenemos que hacer. Tumbado, sentado o de pie, ¿cómo recomiendas? En la medida de lo posible, si podemos hacerlo, lógicamente. Buenísimas preguntas, Igor. Vale, empiezo respondiendo a las segundas partes y luego hacemos el ejemplo. ¿Te parece? ¿Cuándo realizar el ejercicio? Es mucho mejor por la mañana. Vais a poder realizarlo a lo largo de todo el día, pero por la mañana es más beneficioso, sobre todo porque como vamos a hacer una gran incisión en inspirar, y hemos dicho que inspirar activa nuestro sistema, activa nuestro cerebro, si haces un ejercicio de pranayama o de respiración por la noche y activas de más, luego va a ser imposible dormir. Si quieres realizarlo por la noche o si sufres de insomnio, lo que tienes que hacer es realizarlo muy despacio, ¿vale? Todos vais a notar que hay una tendencia muy grande a que cuando inhalas, lo coges de golpe y luego baja la velocidad y luego empiezas a exhalar. Se trata de hacerlo lo más llano posible, es decir, que no haya una aceleración en la respiración, que cojas el aire de forma continua, suave, hasta llenarte y que luego exhales de forma continua también, sin hacer... Tiene que ser sutil. Si la respiración no se escucha, es que está sucediendo de forma adecuada. O sea, el Entonces, es 3-6 no es el, el tres partes, 3-6, sino 3 segundos, 6 segundos, es decir, pero continuo, eso ¿no? es. No es la respiración cuadrada que haces como uno, así, sino es algo continuo, ¿no? No es como a partes o a cachos, ¿no? Es algo continuo. Veremos otros Vale. tipos de respiración en el próximo webinar, cuando tengáis dominado esto, pero vamos a empezar simplemente inhalando en continuo 3 segundos y exhalando en continuo 6 segundos. Inhalas Ujú. y amplías tu capacidad y exhalas en el doble. ¿Y cómo eres capaz de controlar el tiempo? Porque si estás concentrado, o sea, contando en tu cabeza, 1, 2, 3. Contando. Yo cuento OM1, OM2, OM3, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OM6. Y repito, Vale. el OM es por formación profesional, pero os lo podéis saltar. Podéis contar con un minutero, con un diapasón, con el reloj que tengáis enfrente. Podéis contar de manera mental, tranquilamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sobre todo, no forcéis ninguno de los estadios. No os hinchéis más de lo que tenéis que hinchar porque tenéis que llegar al número, ni os vaciéis que estáis a punto de morir porque tenéis que llegar al número, ¿vale? Esto se trata de llevar autoconciencia. Entonces, la respiración tiene que ser natural. Te llenas y llenas toda tu capacidad, pero sin ponerte morado, y exhalas estrujando bien los pulmones, pero sin hacerte daño tampoco, ¿sí? Por eso, durante 10 minutos de práctica, os va a dar tiempo a sensibilizaros mucho con qué es lo que pasa en vuestra respiración,
vais a notar las aletas de la nariz, vais a ver si respiráis más por una fosa o por la otra. Ahora eso no tiene importancia, pero simplemente fijaros en las sensaciones. Vais a notar cómo vuestra presión arterial cambia, vais a notar mayor calor dentro de vuestro cuerpo, mayor lucidez seguramente o mayor sensibilidad a la luz. Todas estas cosas es normal que pasen, notaréis algún hormigueo, porque el estado del cuerpo de manera muy sencilla cambia con la respiración. Otro de los aspectos que era la postura, cómo hacerlo, si de pie, sentado, tumbado, dentro de lo posible con la espalda erguida, con la espalda lo más recta posible. Esto tiene más que ver con cómo la posición del cuerpo predispone a nuestra mente a un estado o a otro, ni más ni menos. Las personas que son más introvertidas están más cerradas, las personas que son más extrovertidas están más abiertas, y no porque sean introvertidas o extrovertidas, sino porque la posición, la postura del cuerpo reacciona con unas partes u otras de nuestro cerebro. Entonces, según cómo te posicionas, das una respuesta. Tu cerebro da una respuesta, ¿no? Nosotros somos una parte muy, muy, muy pequeñita. Nuestro consciente es muy, muy pequeñito en relación con todo lo que gestiona nuestro cerebro. También sucede con las emociones. Según cuál sea tu estado emocional, tu cuerpo se posiciona de una forma o se posiciona de otra. Cuando estás contento y feliz, sonríes, estás abierto, haces gestos súper amplios, el pecho se te hincha. Cuando estás triste, solo quieres ponerte en una esquinita y es una reacción que tiene nuestro organismo para potenciar ese estado químico. Entonces, con la respiración, lo que hacemos es no le damos órdenes, le damos la información adecuada a nuestro cerebro para que gestione el organismo en el rango que nosotros queremos estar viviendo y experimentando. Entonces, esto da una gran capacidad a la hora de decidir, a la hora de pensar con claridad, a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfrentar las situaciones que vivimos en el día a día. Si tienes una situación complicada y no conoces todo esto que acabamos de hablar o que puedes simplemente reducir el ritmo de tu respiración, ampliar el tiempo en la inhalación y en la exhalación y hacerlo de forma lenta, imagínate que tienes que recibir una noticia complicada o enfrentarte a una situación laboral, familiar, de amistad o de pareja que te resulta tensa, te resulta difícil. Todo el mundo te recomienda, respira 3 veces con calma. Yo te recomiendo, date 10 minutos para respirar con calma, al menos en este estadio, porque modula, cambia completamente la respuesta que da nuestro organismo, la respuesta que da el cuerpo y sobre todo la respuesta que da el cerebro. Como todo esto funciona de forma autónoma, no nos damos cuenta de lo que sucede. A medida que vayas llevando la atención a la respiración y cómo cambia tu estado de conciencia, vas a darte cuenta de que puedes reaccionar y puedes responder de maneras diferentes ante las mismas situaciones que estás viviendo. Y Y si lo esto, haces por la mañana, ajá. ¿es mejor con el estómago vacío o con el estómago lleno? Digo ya por hilar muy fino. Si quieres hilar muy fino, Igor, te puedes levantar antes de que salga el sol, en ese momento mágico donde no hay ruido, donde la gente sigue durmiendo, donde ni siquiera los pájaros cantan, y respirar, porque es donde tenemos la mayor atención y la mayor capacidad de atención. Esto es una práctica de sadhana del yoga, que es levantarse antes del amanecer para hacer la práctica, porque hay un tipo de energía disponible en el entorno que genera una reacción en nuestro cuerpo que es muy positiva para hacer un trabajo espiritual o un trabajo interior. Así que nada más levantarse es lo idóneo. Lavarse los dientes, ir al baño, hacer las necesidades y después respirar. José, Hola, Duje, gracias por el webinar. Yo tenía dos preguntas. Una Dime. es, has hecho mucho hincapié en la inhalación por la nariz para ujú, sentir pues, todo lo que nos has explicado.
Pero no he entendido bien o no lo he escuchado en lo que respecta a la exhalación. Porque en algunos ejercicios físicos siempre se nos dice que inhalemos por la nariz y exhalemos por la boca. Entonces, en este ejercicio que nos propones, ¿qué debemos hacer? ¿O la exhalación por la boca es desaconsejada? En fin, no sé. Luego, quería preguntarte también en este ejercicio que también si tenemos que ser conscientes y activos en la hora del movimiento, es decir, sentir cómo se mueven las costillas, como nos has explicado, sentir, por ejemplo, o forzar que se suban las clavículas, porque, por ejemplo, en mi caso yo no sé, me he notado que no suben automáticamente, tengo que forzarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Y luego, Vale. Ujú. perdona, sí, y tengo Dime, ya dime. una última pregunta. Esto no es en relación al ejercicio este que estamos hablando, sino a ti como experto en yoga, porque yo llevo años pensando en introducirme más en el yoga. Y entonces hay una cosa que siempre me ha frenado, que es que en el yoga se utiliza mucho el cuerpo, ¿no? Las posturas, las posiciones, todo eso. Y concretamente yo con mi falta de movilidad, yo no puedo sentarme y levantarme, no puedo estar tumbado en el suelo, ¿no? Eh, ¿qué soluciones tiene el yoga para personas como yo, en este caso, que tenemos muy poca movilidad? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas preguntas, José. Muchas gracias. La conciencia en el movimiento os la explico para que podáis llevar la atención ahí. Nunca hay que forzar. En yoga y en ejercicios, en cosas como la respiración, nunca hay que forzar ningún límite. Pero llevar la conciencia implica que la atención va a estar puesta en el movimiento que sucede dentro del cuerpo cuando la respiración funciona. He hecho hincapié en estas tres partes diferenciadas de la zona intercostal, la parte del pecho y la zona clavicular, porque a medida que te llenas, se van llenando las diferentes franjas de los pulmones. Entonces, para generar ese espacio, porque el pulmón no es algo que esté vacío, es algo que nosotros estiramos y por un efecto vacío se llena de aire, ¿vale? Entonces, a medida que tú mueves, que tú estás pidiendo más aire, para meter más aire, necesitas movilizar estas partes del cuerpo. Eso es todo lo que sucede. Entonces, cuando coges mucho aire, te lo va a pedir de forma natural. La parte clavicular es muy sutil. No hay que levantar los hombros ni mover las clavículas. Es una cosa muy sutil, pero lo vas a notar cuando estés rebasando el límite de lo que tu parte baja y tu parte media de los pulmones va a ser capaz de recibir. Así que por eso no te preocupes, simplemente sé consciente de que la dirección de la respiración pasa desde la zona intercostal a la zona pectoral y por último la clavicular. Y en la exhalación, igual, zona intercostal, zona pectoral y zona clavicular por último. La exhalación. No hay estudios actuales que digan que exhalar por la nariz o exhalar por la boca tiene un efecto diferente. Esto a nivel científico, ¿vale? Dentro de la práctica del yoga hay muchos tipos diferentes de respiración. Hay algunas que son para activar, otras que son para relajar, otras que son para equilibrar los hemisferios. Lo veremos esto. De momento es mucho más interesante inhalar y exhalar por la nariz, porque queremos que la exhalación y que la inhalación sean lentas, suaves, sutiles y conscientes. Cuando hacemos algo que es más movido, exhalar por la boca nos ayuda mucho a liberar tensión, a liberar emociones. Pero esto es porque fisiológicamente nuestra boca no solamente está diseñada para meter alimentos, sino también es nuestro órgano, entre comillas, órgano fonador. Es por el cual nosotros nos expresamos, hablamos, somos capaces de compartir nuestra verdad con el mundo. Entonces lo utilizamos, es nuestro principal medio de expresión dentro del cuerpo para con el resto de seres humanos. Y todo lo que es soltar por la boca facilita una liberación emocional. Por eso la risa, cuando algo te hace mucha gracia, te ríes en alto.
Cuando tienes un dolor muy fuerte, tienes un llanto también muy profundo, pero lo haces por la boca, lo acompaña todo el cuerpo. Pero la boca tiene una función muy, muy potente dentro de la liberación emocional. Ahora que queremos simplemente llevar equilibrio al cuerpo y a nuestro cerebro, inhalar y exhalar por la nariz. 3 tiempos de inhalación, 6 tiempos de exhalación. Ujú. Y luego la última parte de qué cabida hay en el yoga para gente que tiene movilidad más reducida. Del yoga se conoce, o lo que más se conoce son las posturas, ¿no? Gente que aparece en YouTube haciendo cosas increíbles, todos son guapísimos, perfectos y extravagantes, y hacen con su cuerpo virguerías. La parte física del yoga solamente sirve para mantener el estado del cuerpo lo suficientemente estable como para poder albergar un estado meditativo durante mucho tiempo. El yoga al principio se diseñó únicamente para meditar, para trascender los límites de la mente y percibir la realidad y el mundo y la vida tal y como es, no tal y como nos dicen nuestros sentidos y su fruto que son los pensamientos. Entonces, en los últimos años ha habido un gran desarrollo del yoga físico porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es muy vistoso. Nosotros somos súper visuales y tenemos una gran cultura del cuerpo, pero en técnicas más orientales, donde se fijan en otros aspectos más espirituales y que se busca desarrollar otras sutilezas de entendimiento, la parte física no es tan importante. Aún así, dentro de los muchos aspectos que tiene el yoga, que también son morales, son conductuales, está la parte de la respiración, está la parte del estudio, de lo sagrado, de lo divino, de lo sutil, la parte física siempre es adaptable, porque cada uno tenemos el recipiente que tenemos con el que vivimos en este mundo, ¿sí? Cada uno tenéis un cuerpo diferente, al igual que yo tengo uno distinto. Entonces, todos trabajamos con lo que tenemos. Entonces, no hay un límite en cuanto a qué puedes hacer. Lo que necesitas es una persona que te adecue los ejercicios para que tú alcances el mayor beneficio posible con ese tipo de ejercicio. ¿Qué tiene de bueno el yoga? Que aprendes a juntar la respiración con el movimiento, con la conciencia. Entonces es algo integral, porque se entiende que no existen unas cosas sin las otras. Y no hace falta hacer posturas extravagantes. Lo que hace falta es llevar mayor conciencia a cada uno de los procesos del cuerpo. Y el cuerpo físico, nosotros estamos tan identificados con el cuerpo físico, que es la primera puerta de entrada para los diferentes niveles de conciencia. Y hacer ejercicios hay muchísimos, José. Yo doy clases y doy clases online y se pueden hacer muchas cosas que estén bien adaptadas y de forma más personalizada o en grupos más reducidos. Pero aunque estés sentado y no puedas ponerte de pie ni tumbarte ni nada, todo lo que se pueda mover se puede mover y se puede mejorar. Pero sobre todo la mejora es para que la conciencia habite más dentro del cuerpo y dentro de la mente, que tu capacidad de estar presente y entender y disfrutar de la vida sea palpable. Eso es lo que se busca con el yoga, que haya mayor presencia y que haya mayor conciencia. Y tiene un efecto secundario que es la salud a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, porque practicamos todos estos aspectos de manera conjunta y después los replicamos una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y a base de repetición, con esto de la neuroplasticidad que decíamos antes, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se modifican. Entonces la realidad que vivimos cambia, porque nuestro estado intrínseco cambia. Y esto es lo que se hace en yoga. Y siempre se adapta. Yo doy clase a gente que tiene muy buena movilidad y a gente que no la tiene. Entonces se utilizan diferentes elementos para ayudar a quien no tiene suficiente movilidad que se beneficie de todo lo bueno que tiene cada ejercicio dentro del rango en el cual puede funcionar. ¿Tenéis Eh, alguna pregunta más? sí, a ver si hay alguien, alguna duda más. Yo tenía, bueno, no es una duda, es una... A ver, yo siempre, en otra época sí me interesó más
este tema, mindfulness y tal, pero como que tengo poca paciencia, ¿sabes? Siempre empiezo, quiero mejorar, empiezo muy fuerte, pero pasa el tiempo y a lo mejor no ves los resultados que se supone que tendrías que ver y al final lo acabas dejando, ¿no? Entonces un poco eso, incidir en la constancia, ¿no? De intentarlo, de seguir hasta ver un poco los resultados. Esto pasa mucho, Dani, y pasa con cualquier aspecto de la vida. La constancia es muy complicada. Hay un factor bastante determinante. El primero es el tomar un compromiso con uno mismo, pero hay una parte que ayuda mucho, que es tomar un compromiso con los demás, con una persona cercana. Entonces, yo le voy a hacer una propuesta a Ana, ya que está presente, que es que, si os parece bien, podemos hacer un grupo y yo todas las mañanas durante los próximos 21 días os voy a mandar un mensaje para que os acordéis y encontréis un poco de motivación para hacer el ejercicio. Y que podáis comentar vosotros si queréis, si lo habéis hecho, no lo habéis hecho, le pongáis un check, lo que sea. Porque yo esto lo he hecho con otras personas y funciona fantástico. Porque el sentirnos conectados y sentirnos juntos, eso no tiene precio a la hora de tomar acciones y realizar cambios. Es súper importante. Yo creo que no habrá problema. Lo único, a los que estáis aquí asistentes, si alguno no quiere, que nos lo diga, ¿vale? O igual es más sencillo que nos digáis los que no queréis, a que empecemos a decir todos que sí, ¿vale? Podemos simplemente poned un mensaje en el chat del grupo, el que quiera participar, y así después con esa lista de los mensajes hacemos un grupete y hacemos estos 21 días primeros juntos. ¿Os parece? Genial. Una pregunta, Pues perdona, la sí. última, Duye. Eh, una cosa es respirar y otra cosa es concentrarte en la respiración. Eso es Mm, otra etapa, ¿no? El hecho de que se nos vaya la pinza mientras estamos haciendo el tres Ujú. seis o el 4-8 ya es otro, ¿no? O sea, sabes a qué voy, ¿no? A la parte de concentrarte en tu respiración, intentar que los pensamientos pasen y tú vuelvas a donde estás, al momento. Eso no es ahora ujú. el ejercicio como tal, ¿no? No, Eso va a suceder de forma natural, Igor. A medida que vayas respirando, como vas a tener la atención en contar, vas a estar desarrollando tu órgano de la atención, el músculo de la atención, que se le dice así de forma coloquial. Porque simplemente estás contando durante 10 minutos, todo tu foco va a estar puesto en contar, en inhalar y en exhalar. Eso va a desarrollar tu atención. Y en estadios más avanzados, cuando tu atención esté bien afilada y bien enfocada, vas a ser capaz de llevarla al punto que tú quieras. Antes, cuando os hablaba de separarnos de los procesos que suceden mentalmente, de nuestros pensamientos, es justamente por esto. Porque cuando entrenas algo y lo practicas, te haces muy bueno, te especializas en ello. Cuando practicas el llevar la atención de forma consciente donde tú quieres, luego hay un proceso fisiológico o mental y tú tienes la capacidad de llevar la atención ahí o a otro lugar. Y esto sucede de manera natural a medida que practicas. Es lo único que hay que hacer. Entonces, con este ejercicio y respirando, vas a desarrollar la capacidad de que tu atención vaya donde deseas. muy bien. ¿Alguna duda más? Como veis, hay muchas cosas para hacer. Esto simplemente es un empezar por los primeros Ujú. pasitos. Pues lo Muy dejamos aquí bien. por hoy. Sí, Sí, yo la verdad es quería que daros las gracias. Perdón. sí, dale. Que quería daros las gracias y darte las gracias, Duye, porque me ha parecido, o Duje, me ha parecido súper muy bien explicado, muy fácil y muy claro y casi que nos ha dado ganas de empezar a hacerlo, ¿no? Que habitualmente te proponen un hábito y ya empiezas con la pereza y dices, bueno, y me ha gustado, yo por lo poco que sé de estas cosas me ha gustado mucho la exposición y creo que para nosotros puede ser una gran herramienta. Lo que yo no sé es
me ha quedado una duda en alguno de nosotros que tenemos más o que tiene más afectación, si podéis seguir bien los ejercicios de tocaros y notar bien la respiración. Porque si alguien tiene dificultad, yo creo que nos lo deberíais decir para ver cómo, yo creo, estoy segura de que Euge va a saber cómo ponerle solución. ¿Vale? Eso sí que sería interesante. Pero por lo demás, a mí personalmente me ha encantado, me ha parecido muy claro y me parece algo muy necesario. El tocarse facilita que llevemos la Mm, atención porque el tacto es un órgano que sí, tenemos bastante desarrollado. Sin embargo, la introspección es un sentido que todos tenemos, pero que solemos trabajar menos. Entonces, para quien no tenga la capacidad de tocarse y llegar a los lugares, la atención a la sensación en las aletas de la nariz, cómo el aire vale, entra y sale aquí, cómo se abren, cómo vale. se cierran, cómo el aire sale y entra, cómo acaricia las aletas de la nariz. Lo que pasa es que siempre intentamos trabajar de lo más grosso a lo más fino y lo más sutil, porque es mucho más sencillo para la atención viajar de algo que conocemos muy bien a algo que no estamos acostumbrados a percibir. Pero esto Ujú, simplemente para que os deis cuenta de en qué parte funciona la respiración dentro de vuestro cuerpo y podéis hacerlo bien, por lo que os decía, para que vuestro suelo pélvico esté funcionando y esté trabajando bien y que toda la oxigenación de los órganos internos se pueda dar porque la respiración está funcionando aquí arriba, en la zona intercostal y del pecho, no en la zona abdominal. Sobre todo para quien tiene más dificultad para moverse, esto es como dar un pequeño masaje a los órganos, cuando se hace después con más intensidad, ya trabajaremos con ello. Pero se da un pequeño masaje a los órganos, porque se les comprime un poco y luego se les descomprime. Y esto genera que la sangre, al aplastarlos, que la sangre, la tensión, el flujo de la sangre aumente y después se relaje. Entonces el bombeo es orgánico y ayuda a limpiar los tejidos, ayuda a oxigenar bien cada uno de los órganos. Pero tiene que suceder la respiración aquí arriba. Aunque no puedas tocarte ahí arriba, hay que intentar que sea ahí. Vale, Una, pues yo creo muy bien. que... Ah, Didi. sí, una pregunta. Cuando inhalamos, ¿hay que dejar el aire algún tiempo o echarlo directamente? Que sea lo más fluido posible, sin retención, ni en lleno ni en vacío. Inhalas, te llenas y exhalas. Oh, Y que sea un ciclo. ajá, Inhalación y exhalación. vale, vale. Ujú, bien. Vaya trabajo de la atención que se espera. Sí, tanto. Pero bien. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber participado, por haber sacado un ratito para esto. Y vamos hablando, porque nos veremos en 21 días para seguir ahondando un poquito más en la respiración y poder compartir cómo ha sido todo este proceso y de qué manera os está sentando.